Dios le promete un hijo a Sarai. Ese era su nombre, que significa princesa. Le sonaba muy familiar escuchar ese mi princesa de los labios de su amado esposo Abraham. La promesa de Dios la emociona. Me imagino visitando tiendas de ropa de maternidad y de niños recién nacidos. Abraham comienza a remodelar su tienda, amplía los espacios, pinta y compra telas de diversos colores para renovar todo para la llegada de su primogénito. Pero pasa el tiempo y el hijo no llega. Festejan cumpleaños, acaba una década de calendarios de pared y el hijo todavía no llega. Así que Sarai decide tomar el asunto en sus manos. Tal vez Dios necesita que me ocupe de esta cuestión. En definitiva, no tenemos el cómo lo hará. Convence a Abraham de que el tiempo está avanzando y ninguno de los dos rejuveneció ni aumentó su vitalidad. Al contrario, el tiempo está dejando huellas en todas sus anatomías y le ordena a su sierva Agar entrar a la tienda de Abraham las noches que sean necesarias para concebir. Comienzan los problemas en la familia. Agar ahora trata con desprecio a Sarai, que está celosa e indignada con su sierva. Abraham está mareado a causa de este dilema. No es la familia ideal que había esperado Sarai, y no es un tema que traten con frecuencia Abraham y Sarai mientras cenan. Pasaron 14 años, Abraham está próximo al siglo de vida y Sarai tiene 90. Ya Abraham dejó de prestar atención a los consejos de su esposa, ella tampoco a esta altura los daba. El empapelado del cuarto del bebé esperando perdió su color, el mobiliario de bebé ya pasó de moda, el tema del hijo prometido solo despierta suspiros y lágrimas, acompañados de miradas resignadas dirigidas a un cielo silencioso. Pero Dios los visita y les dice que más vale que escojan un nombre para el hijo que había de venir. Abraham y su esposa tienen la misma respuesta. Se ríen en parte porque es demasiado increíble que esto suceda y en parte porque podría llegar a suceder. Se ríen porque ya abandonaron la esperanza, y la esperanza que renace siempre es graciosa antes de hacerse real. Se ríen de la locura del asunto. Imagino a Abraham echándole un vistazo ahora a su esposa, desdentada, encorvada, con dolores típicos de la edad, y tan fructífera como una pasa de uva arrugada y sin semillas, y obviamente estalla de risa. Intenta contenerla, pero no puede. A Sarai también la idea le resulta graciosa. Cuando escucha la noticia se le escapa una risita antes de poder contenerla. Murmura algo acerca de que a su esposo le falta mucho más de lo que tiene y después vuelve a reírse. Se ríen sencillamente porque es lo que uno hace cuando alguien dice que puede hacer lo imposible. Se ríen un poco de Dios y bastante con Dios. Yo creo que Dios también se está riendo con ellos. No los condena por su falta de fe. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hace a pesar de nuestras dudas. Créelo. Dios entonces, con la sonrisa aún en su rostro, se dedica a hacer lo que mejor hace, lo increíble, lo imposible para los hombres. Cambian algunas cosas ahora, empezando con sus nombres. Abraham, el padre de uno, ahora será Abraham, el padre de multitudes. Sarai, la estéril, ahora será Sara, la madre, la princesa, no de uno, sino de una multitud. Sus nombres no son las únicas cosas que cambia Dios. Él cambia sus mentes, cambia su fe, cambia el número de integrantes de su familia, cambia su manera de definir la palabra imposible. Pero sobre todo cambia la actitud de Sara en lo referente a confiar en Dios. Si ella escuchara la declaración de Jesús acerca de ser pobres en espíritu, podría dar un testimonio. Podría decir: Él tiene razón, si hago las cosas a mi manera, consigo solamente dolor de cabeza. Si permito que Dios se encargue, consigo un hijo.
Lo único que sé es que soy la primera mujer del pueblo que paga a su pediatra con la credencial que me dio el PAMI. 2000 años más tarde, otro testimonio. Lo último que Pedro quería hacer esa mañana era pescar, pero eso era exactamente lo que quería hacer Jesús. Pedro lo había intentado toda la noche, no logrando resultados. Le dolían los brazos, le ardían los ojos, tenía el cuello dolorido. Lo único que deseaba hacer era ir a su casa y dejar que su esposa lo masajeara hasta quitarle los nudos de la espalda y luego dormir. Fue una noche larga. No sé cuántas veces lanzaron la red a la oscuridad del mar y nada. Toda la noche esperaron lo que habitualmente sucedía, pero nunca ocurrió esa noche. Al amanecer, Pedro estaba listo para ir a su casa. Justo cuando estaba a punto de alejarse de la playa, notó una multitud que se acercaba. Seguían a Jesús, quien se detuvo cerca de la orilla del agua y comenzó a hablar. A medida que pasaban los minutos, venían cada vez más personas. Jesús le pide la barca para hacerla escenario y desde ese lugar predicar. La mitad de Galilea estaba en la playa. Los hombres dejaron su trabajo, las mujeres dejaron de lado sus tareas domésticas. Todos escuchaban, apenas se movían. Cuando Jesús terminó de enseñar, se volvió hacia Pedro y le dijo que llevara la barca hacia la parte más profunda. Pedro, pesquemos. Pedro miró a Juan. Ambos pensaban lo mismo. Mientras Jesús quisiera usar la barca como plataforma, era aceptable, pero usarla como barca de pesca, ese territorio les pertenecía a ellos. Trabajamos toda la noche, no pescamos nada, pero en tu nombre echaremos la red. ¿Imaginás el escepticismo de estos pescadores? En un horario inapropiado salir a pescar. Conocemos el resto de la historia. Esos hombres nunca habían visto una pesca tal. Empezaron a hundirse. Juan gritó pidiendo ayuda a otra barca. Fue una escena bastante impresionante. 4 pescadores en 2 barcas, pescados hasta las rodillas y un carpintero sentado en la proa, disfrutando la alegría y el desconcierto de sus discípulos. Pedro comprendió ese día quién era Jesús, pero también comprendió quién era él. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. No había otra cosa que Pedro pudiese decir ese día. Pero Jesús no se apartó de él. Pedro era un elegido a pesar de sus errores. Fue una escena que Pedro llegaría a ver muchas veces en los 2 años siguientes. En los cementerios con los muertos, en las colinas con los hambrientos, en las tormentas con los atemorizados, a los costados de los caminos con los enfermos. Los personajes irían cambiando, pero el lema no. Cuando la gente decía no hay manera, Jesús decía hagámoslo a mi manera entonces. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dijo estas palabras y Pablo las escribió. Dios dijo que buscaba vasijas vacías y no músculos fuertes. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo había sido una especie de héroe entre los fariseos. Mantenía la ley y el orden, o mejor dicho, reverenciaba la ley y daba las órdenes. Era la persona con más probabilidad de alcanzar éxito y superar a su maestro Gamaliel. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, más tengo yo, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Todo esto se detuvo, sin embargo, en la orilla de una carretera. Armado de citaciones y esposas y una comitiva, Pablo iba rumbo a Damasco en camino a hacer un poco de evangelismo personal. Fue entonces cuando alguien prendió de golpe las luces del estadio y oyó la voz. Cuando descubrió de quién era esa voz, su mandíbula golpeó contra el suelo, te lo puedo asegurar, seguida de su cuerpo. Se preparó para lo peor ese día. Sabía que
todo había terminado. Sintió la soga al cuello, literalmente. Rogaba que la muerte fuese rápida e indolora. Acabó desorientado y confuso en un dormitorio prestado ese día. Dios lo dejó allí durante unos días con los ojos cubiertos de escamas tan gruesas que solo podía mirar a su interior. Y no le agradó lo que vio. Se vio tal cual era, según sus propias palabras, el peor de los pecadores, un legalista, un fanfarrón que declaraba haber dominado el código de Dios, un justiciero que pesaba la salvación en una balanza de platillos. Fue entonces que lo encontró Ananías, desfigurado y vacilante, después de 3 días de temor e incertidumbre. El aspecto de Sarai tampoco decía mucho, ni el de Pedro, pero lo que tienen en común los tres dice más que un volumen de teología sistemática. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos se rindieron, Dios entró en escena y el resultado fue un viaje en una montaña rusa directamente al reino. Pablo no presentó excusa alguna, solo suplicó misericordia. A solas en la habitación, con sus pecados en su conciencia y sangre en sus manos, pidió ser lavado. Yo te puedo asegurar que Saulo el legalista fue enterrado en las aguas del bautismo. Pero el que nadó después fue Pablo, el apóstol enviado a los gentiles y el decodificador de misterios escondidos en Cristo. Después de esto nunca volvió a ser el mismo, tampoco el mundo lo fue. Sermones conmovedores, discípulos consagrados y 9.000 kilómetros de camino. Si sus sandalias no se escuchaban, su pluma estaba escribiendo. Si no estaba explicando el misterio de la gracia, estaba articulando la teología que llegaría a determinar el curso de la civilización occidental. Todas sus palabras podrían resumirse en una frase: predicamos a Cristo crucificado. No es que no contara con otros bosquejos de sermones, lo que pasa es que no podía agotar este primero. Jesús debió terminarlo en el camino a Damasco, debió dejarlo para los buitres, debió enviarlo al mismísimo infierno, pero no lo hizo, lo envió a los perdidos. Pablo mismo lo calificaba de loco, lo describía con expresiones tales como tropezadero y necedad, pero al final escogió llamarlo simplemente gracia. Defendió fervientemente su lealtad inquebrantable a la cruz, diciendo: el amor de Cristo nos constriñe. Pablo nunca hizo un curso de misiones, nunca leyó un libro de crecimiento, solo lo inspiraba el Espíritu Santo y estaba ebrio del amor que convierte en posible lo que es imposible, la salvación. El mensaje es cautivante. Muestre a un hombre sus fracasos sin Jesús y el resultado puede ser hallado en una cuneta al costado de un camino. Dele religión sin recordarle su suciedad y el resultado será arrogancia vestida en saco y corbata. Pero junte a los dos en un mismo corazón, logre que el pecado se encuentre con el Salvador y el Salvador con el pecado, y el resultado bien podría ser otro fariseo convertido en predicador que enciende al mundo. Mis amados hermanos, hablé de 4 personas en esta semana. El joven dirigente rico, hoy estoy hablando de Sara, Pedro y Pablo, y un curioso hilo hilvana a los 4 sus nombres. A los 3 últimos se los cambiaron: Sarai por Sara, Simón por Pedro, Saulo por Pablo. En cambio, el primero, el joven, nunca se menciona por su nombre. ¿Te diste cuenta? Quizás sea esa la explicación más clara de la primera bienaventuranza. El que se hizo famoso por sí mismo figura sin nombre, pero los que invocaron el nombre de Jesús y solo su nombre
recibieron nombres nuevos y además una vida nueva. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.